que hoy es tu día? Hoy es tu día. Hoy Dios te va a bendecir como no tienes idea. Mira, hoy Dios va a utilizar a Juan Francisco para darnos un mensaje que cambia vidas. Así que levántate a alabar, disfruta este tiempo porque Dios está aquí. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hola familia, hola iglesia, los saludo con mucha emoción y con mucho gusto. Nos volvemos a ver. Dios es bueno y Dios tiene preparado algo muy bueno para ti y para mí, pero antes de cualquier cosa, quiero saludar de manera especial a todos los que nos ven por este medio. A muchos los conocemos y nos comentan por las redes. La verdad es que ustedes son increíbles, pero en especial yo quiero saludar a aquellos que no tengo el gusto de conocerlos de manera personal. Quiero darte las gracias por tu tiempo. Es un privilegio que estés con nosotros y estoy seguro que pronto nos vamos a conocer en persona. Y si vives en Cuernavaca, anímate a venir los domingos. Ya tenemos algunos meses reuniéndonos. Tenemos las medidas de seguridad y la dirección de nuestra iglesia está ahí en las redes. Y si no vives en Cuernavaca, escríbenos. Te aseguro que te vamos a contestar. Y si vienes a Cuernavaca, te la vas a pasar muy, muy bien. Es un lugar precioso, un clima increíble. Y viene un domingo, queremos conocerte. También quiero aprovechar para darte las gracias, para darles las gracias a cada uno de ustedes que nos bendicen con sus ofrendas y hacen posible que hagamos esto. Te comento, en esta iglesia, en Celá, nadie de los que servimos cobramos un solo peso. La ofrenda que tú das, la ofrenda que la gente da, se usa para los gastos de la iglesia y todos los que participamos vivimos de nuestros trabajos. Yo como dentista y cada uno en la actividad que tiene, Dios nos provee. Y lo que hacemos, lo hacemos para Dios en primer lugar, con mucho gusto y también lo hacemos para ti. Es una bendición servirte. Y tenemos algunas semanas en esta serie que pusimos como título Principios, puntos claves y súper importantes para que nuestra vida como creyentes sea la vida increíble que Dios planeó, una vida increíble para ti, una vida increíble para mí. Y muchos de estos temas son bien conocidos. Y la idea de estudiarlos es ¿qué hay en mi vida con cada uno de estos principios? No se trata de que lo sepamos, se trata de que lo vivamos. Y el tema de hoy seguramente se te va a hacer muy, muy familiar y es difícil, muchas veces es difícil hablar sobre un tema del cual has escuchado mucho, sobre todo por nuestra actitud. A veces pensamos, yo ya sé de esto, ¿qué más puedo aprender de esto? ¿Qué me pueden enseñar a mí de esto? Y no cometamos el error de pensar así. Te puedo asegurar que quien planeó que habláramos sobre esto es Dios y Él sabe lo que necesitamos. Necesitamos aprender cosas que aún no sabemos, necesitamos entender bien cosas que aún no hemos entendido y también necesitamos repasar cosas que se nos han olvidado. Y mira lo que Dios dice acerca de que a veces tenemos una actitud equivocada pensando que nosotros sabemos mucho sobre algún tema. Dice en 1 Corintios, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y te comento, no vamos a hablar sobre la oración en general. Vamos a hablar acerca de mi oración y acerca de tu oración. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Y cómo debería de ser nuestra oración? ¿Estoy orando correctamente o estoy orando mal? ¿Y está llegando mi oración al cielo o solamente está quedando en el techo? ¿Realmente estoy pasando tiempo ahí con Dios cuando oro o estoy perdiendo el tiempo? Todas esas cosas nos va a enseñar Dios el día de hoy porque la oración es súper importante. Es el medio que Dios nos regaló para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para hablar con Él y además en la oración, dicen por ahí, el arma más importante que Dios nos ha dado, donde yo paso de lo que yo puedo hacer a lo que Dios puede hacer. Y mira, todos oramos, la mayoría de nosotros oramos, es algo que comúnmente hacemos. Y para preparar este mensaje, tuve la oportunidad de hablar con un capitán, un piloto aviador, y te decía sobre ese tema acerca de mi oración. Comenté y platiqué con este piloto y él lleva años volando, lleva muchas horas en la aviación y volar un aparato de eso es una responsabilidad muy, muy grande. Y cada 6 meses, me comentaba, les hacen tomar un curso.
En este curso repasan cosas que deben saber, se actualizan sobre cosas nuevas y es un curso forzoso. Si no lo toman y si no lo acreditan, no pueden seguir volando. Y le pregunté a este amigo, oye, ¿consideras necesario este curso? Y sin dudarlo, me dijo, claro que sí. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? Porque tú vuelas todos los días. Y él me decía, mira, a pesar de hacer esto todos los días, yo necesito, y todos los pilotos necesitamos repasar cosas que olvidamos. Necesitamos actualizarnos, incluso practicar qué hacer en casos de emergencia. Los metan a una cosa que se llama simulador. Y él me decía, muchas veces yo como piloto tengo vicios ocultos sobre cómo volar un avión. Muchas veces adquiero malas costumbres, cosas que no debo hacer, pero que los hago. Incluso a veces dejo de hacer cosas por negligencia. Y algo que me llamó la atención de lo que me comentó este amigo es que me dijo que muchas veces por vanidad hace cosas y los pilotos hacen cosas que no deben hacer. ¿Sabes? Para demostrarle a los demás que son muy buenos pilotos y eso es un asunto muy, muy peligroso. Y después del curso los califican. Y dice que la misma agencia que le dio la licencia para ser piloto muchas veces les puede quitar la licencia porque no aprueban este curso. Y yo me puse a pensar, un piloto que lleva miles de horas de vuelo, tiene que repasar, aprender, checar si tiene malos hábitos, si comete errores, incluso si está haciendo las cosas con soberbia, con orgullo. ¿Y nosotros como creyentes no deberíamos de hacer lo mismo? Repasar aspectos básicos de nuestra vida cristiana, aprender cosas que no hemos aprendido en temas súper importantes como la oración. Claro que lo necesitamos. No sea que estemos cometiendo errores, no sea que estemos adquiriendo o hayamos adquirido malos hábitos, e incluso que el orgullo nos haga pensar que nosotros somos unos súper creyentes, que sí sabemos cómo se hacen las cosas, yo sí sé orar y esté cometiendo errores y yo ponga en juego todo. Así que, como a los pilotos, Dios nos va a llevar al adiestramiento. Y nos va a calificar, nos va a mostrar si estamos orando, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Pero antes de empezar, déjame pasarte un video de una persona orando. Y sabes, creo que todos nosotros hemos hecho lo mismo que lo que tú vas a hacer. A ver. Hey, Jesus, sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. Yeah, just got a little bit behind. People were being crazy, you know. That's no problem, Chuck. I'm just glad. I'm glad I made it too. Listen, let's get down to business. I have a lot of work here, a lot of requests. First things first, Pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. Not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. What else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have 2 tickets to take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog Nibbles has a gimp leg. Jiminy crickets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all in this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our Father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on 2 and 4, please? 1 and 3, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries. Bless their secretaries. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, look at the time there. That's got to get going there. Jesus gonna wrap this up and say amen. Amen. It's been a pleasure praying with you this fine evening. I'll be talking with you. Have a good day. Decía un amigo al ver este video, no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar. ¿Cuántas veces yo he hecho lo mismo? Y no lo dudo,
que tú también. Por eso tenemos que hablar sobre la oración. Y vamos a orar para que Dios sea el que nos hable, para que Dios sea el que nos enseñe acerca de la oración. Así es que te invito, si te sientes cómodo, cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios, Dios, tú dices que la oración es súper importante y solo tú puedes hacer que la veamos de esta forma. Muéstranos la realidad de nuestra oración, la realidad de cómo oramos y dinos si realmente estamos orando y si lo estamos haciendo correctamente. Y Dios, enséñanos a orar bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, fue Dios quien inventó la oración. A Él le encanta que tú y yo oremos. A Él le encanta que tú y yo estemos con Él, estar con nosotros. Y sabes, fue Dios quien hizo posible que tú y yo oremos. Él pagó el precio. Él pagó el precio para que un hombre como yo, una persona como yo pueda tener acceso a Dios, pueda platicar con Dios. Además, Dios sabe lo que necesitamos y a Él le encanta ayudarnos. Y a través de la oración, ¿sabes? Podemos pasar de lo que yo puedo hacer, de mis capacidades, a lo que Dios puede hacer. Y en eso hay mucha diferencia y eso lo hace la oración. ¿Sabes? Cuando tú y yo oramos, lo único que estamos haciendo es decirle a Dios, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y es a nosotros a los que nos conviene orar. Somos nosotros los que necesitamos orar. Aunque normalmente es Dios el que está más interesado en que yo ore que yo mismo. Y mira, déjame te ilustro esto. Imagínate que tienes un problema muy grande y tienes una necesidad muy, muy fuerte y necesitas ayuda. Y de repente entras y te enteras que una persona súper importante quiere y te puede ayudar. ¿Qué harías? Claro que irías con esta persona, ¿no? Y la oración es mucho más grande que esto. ¿Sabes? La oración es una cita con Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. Mientras no veamos así la oración, no vamos a entender lo que es la oración. La oración es un privilegio que yo no merezco. Y es un regalo que Dios me da de estar con Él. Por eso cuando Dios nos dice que oremos, dice lo primero que tenemos que hacer es entrar y darle las gracias porque yo no merezco esto, pero Dios me lo está regalando. Y mira, amigo, la oración no es una obligación. ¿Sabes? Es una necesidad, es mi necesidad. Un privilegio, un regalo de Dios, mi gran necesidad. Y te pregunto, ¿ves así la oración? ¿Ves así la oración? ¿Sabes? Y aquí en la Biblia Dios nos invita muchas veces a orar. Él anhela que estemos con Él. Él nos dice, ven, tengo tanto que platicar contigo, tengo tanto que enseñarte, dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos invita a orar. Él sabe que tú y yo tenemos necesidades y su promesa es, nunca voy a dejar de responder una oración tuya. Dice en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, escucha bien, todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Así es que Dios se compromete, te dice Dios, ven, nunca voy a dejar de responder una oración. Y también Dios nos dice, ven, yo te cuido. Dice Dios, deja de cargar todo eso que te preocupa y que te está aplastando. Ven, déjamelo a mí, yo lo cargo, dice 1 Pedro 5. Pongan todas sus preocupaciones, es Dios invitándonos a nosotros, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y sabes, yo soy el que acepto la invitación o la rechazo. Fíjate qué claro es Dios, nos dice en el libro de Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero a pesar de esto, ¿sabes, amigo? A pesar de esto, la gran tragedia en la vida de nosotros los creyentes es que a pesar de tener este regalo, esta invitación y de tener tanta necesidad, el problema es la gran falta de oración tuya y mía. Dice Santiago 4, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios.
Parece increíble, ¿no? Pero es real. Con tanta necesidad, con tantos problemas y sabiendo que Dios nos puede ayudar, no oramos. Sabes, como pastor, muchas veces la gente me busca, me platica acerca de sus problemas, de sus necesidades y les pregunto, oye, ¿y estás orando, estás buscando a Dios? Y la mayoría de las veces la gente me dice, no, ¿tú entiendes esto? Claro que no, ¿verdad? Y es que el primero y más grande problema que tenemos en la iglesia es la falta de oración. ¿Sabes? Si fuera un estudio médico, entonces del cielo nos mandarían este reporte: problemas 100, necesidades 100, preocupaciones 150, miedo 150, oración 5. Así. Es que nos hemos vuelto una iglesia con anemia en la oración, ¿sabías? ¿Y Él que nos creó? Dios sabe que la oración es vital para ti y para mí. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses, oren en todo momento. En otra versión dicen, oren sin cesar. Y sabes, Dios no nos dice, lean la Biblia en todo momento. Tampoco nos dice que nos congreguemos en todo momento, ni que estudiemos su palabra todo el tiempo. No. Dios nos dice, oren todo el tiempo, porque orar es la más grande necesidad que tú y yo tenemos. Y sabes una cosa, en el cielo todo se hace en una pregunta. Si la oración es nuestra más grande necesidad, ¿por qué oras tan poco, Juan Francisco? ¿Por qué oras tan poco, Felipe? ¿Por qué oras tan poco, Miriam? Y tú que estás oyendo, ¿por qué oras tan poco? Dios mismo nos dijo que su casa, nosotros formamos la casa de Dios, los creyentes, su casa se llamaría casa de oración. Y esa debe de ser nuestra más grande actividad, la actividad primordial de la iglesia, la oración. Y mira, los grandes milagros en la Biblia, los grandes héroes en la Biblia tienen que ver con la oración. Y el propósito de este mensaje no es que te guste. El propósito de este mensaje es que esto nos lleve a orar. Y sabes, el primer gran mal que tenemos como iglesia es la falta de oración, pero hay un segundo gran mal, un segundo gran problema que tenemos como iglesia. Es que lo poco que oramos muchas veces lo oramos mal, lo hacemos mal. Oraciones que no pasan del techo, tiempo perdido y sobre todo la gran oportunidad tirada a la basura. Dice Santiago 4, versículo 3, y cuando oran, lo hacen mal. ¿Sabes? Y Dios nos advierte que si tú y yo oramos mal, no recibiremos nada. Dice en Santiago 1, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Así es que un problema muy grande es no orar, y el segundo problema es que cuando oramos mal, y Dios nos dice, si oras mal, no recibirás nada. Y sabes, un ejemplo de cómo deberíamos de orar es Jesús. Los creyentes veían a Jesús, que a cada rato se apartaba a orar, a cada rato lo encontraban orando. Dice Lucas 6, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar, y allí pasó toda la noche hablando con Dios. Dice también Lucas 5, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y si Jesús oraba tanto, ¿cuánto más nosotros debemos de orar? Y cuando los creyentes veían a Jesús, lo veían cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo reaccionaba ante los problemas, cómo trataba a la gente y los milagros que hacía, ¿sabes qué? Llegaron a la conclusión, tiene que ser la oración. Y entonces le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Qué impresionante, ¿no crees? No le dijeron, oye, enséñanos a predicar o a sanar a la gente o enséñanos a hacer milagros. No. Enséñanos a orar. ¿Sabes por qué? Porque sabían que todo esto era resultado de la oración. Y seguramente cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús debe haber sonreído y debe haber pensado, por fin les cayó el 20 a estos chavos. Y Jesús respondió a su oración. Jesús les dijo, te voy a enseñar a orar, pero bien te voy a enseñar cómo no orar. Mateo 6, versículo 9 les dijo, ustedes pues deben orar así. Y como a los pilotos
Sabes, ahora nosotros los creyentes vamos a entrar a un simulador de oración. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es tu oración? Y sabes, hay tantas cosas que decir acerca de la oración. Yo me imagino quien hizo el manual para los pilotos en este simulador ha de haber pensado este asunto, este detalle, el otro. Lo mismo con la oración. Vamos a tocar temas muy, muy importantes. Y vamos a tocar también errores muy, muy importantes. Por eso pon mucha atención, un cuaderno para apuntar, sabes, Biblia en mano y sobre todo mucha honestidad. Seamos honestos ante lo que Dios nos va a decir. Amén. Y mira, te decía, lo primero que tenemos que hacer es entrar dándole gracias a Dios. Ser humildes, ser sencillos, entender que la oración es un privilegio y es un regalo. Y sabes, el primer punto del que te quiero hablar acerca de estos temas de orar correctamente es que Dios debe de ser lo primero. Sabes, Dios reclama el primer lugar. Él debe de ser y tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Por tanto, lo primero que yo debo hacer en el día, mi primer cita, mi primer cliente debe ser Él. ¿Sabes? Así le hacía Jesús. Lo primero que hacía era buscar a su Padre. Así nosotros le debemos de hacer. Dice Mateo 6, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitas, todas estas cosas te serán añadidas. Cuando Dios es lo primero en nuestras vidas, Él se encarga de todas nuestras cosas. Y muchas personas dejan a Jesús al final del día. ¿Sabes? Oran en la noche. Amigo, eso no es lo mejor. Cuando oras en la mañana, preparas el día, pero cuando oras en la noche, llegas con Dios y le dices, mira lo que pasó en todo el día, se echó a perder el día. Además estás cansado, además muchas veces te duermes orando. Así es que Él debe ser lo primero. Y el segundo punto es la intimidad. ¿Sabes? Dios comparó nuestra relación con Él como una relación matrimonial. Dios comparó nuestra relación con Él con una relación matrimonial. Nosotros la novia, Él el novio. Y la oración es un tiempo de intimidad con Dios. ¿Sabes? Es disfrutar de estar con Él. Donde platicas y Él te platica. Donde le dices lo que Él es para ti y Él te dice lo que eres para Él. Donde platicamos cómo nos sentimos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, pero sobre todo es un tiempo para estar con Él. Y todo esto pasa en la intimidad. Amigo, a los matrimonios nos gusta tener intimidad, estar no con la gente, estar a solas. Y sabes, yo no entiendo, a veces hay gente que comenta, es que lloro en el camión o en el tráfico, pero Dios nos dice que cuando oremos hagamos otra cosa. Vamos a estar solos tú y yo, dice en Mateo 6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, ¿escuchaste? A solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hablen ahí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que se le pide, lo que pides en secreto. Así es que lo primero, que Dios sea lo primero, lo segundo, la intimidad con Él y vamos a hablar de un punto súper importante. ¿Sabes? Escucha por favor esto. Imagínate esta escena. Qué triste sería de que yo como esposo quiero tener intimidad con mi esposa, estoy muy emocionado porque al fin estamos juntos y ella de repente saca una lista de necesidades. Y cuando yo quiero estar a solas con ella, entonces ella me empieza a decir, oye, necesito para el súper, necesito para el gas, ya llegó el recibo de la luz, mira, la estufa está fallando, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, esto mata la intimidad, ¿sabes? Y yo le diría, no, eso no, yo quiero estar contigo, yo quiero que estemos juntos, quiero que disfrutemos. Y es que no tiene nada de malo pedirle a Dios. Lo malo, ¿sabes qué es? Es que nuestro tiempo con Dios se sirva para que nosotros le leamos nuestra lista a Dios. De eso no se trata la oración. Es más, dice Dios que cuando ores,
hasta puedes guardar tu lista, porque Él ya conoce perfectamente nuestras necesidades. Dice Mateo 6, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Así es que, uno, es lo primero. Dos, intimidad. Y otro punto bien importante, vanas repeticiones. ¿Sabes? Orando, dice Dios, no uses vanas repeticiones, como los que no conocen a Dios, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo recuerdo cuando oraba con mis hijas, cuando eran pequeñas, de repente en la noche nos poníamos a orar con ellas y ellas repetían su oración. Yo ya sabía lo que iban a decir y yo las corregía y les decía, no, así no se ora, no repitas las cosas, piensa lo que estás diciendo. Pero ¿sabes cuál es lo malo? Lo malo es que yo muchas veces hago lo mismo. Muchas veces al orar, oramos, ¿sabes qué? Caemos en vanas repeticiones. Repetir lo mismo como un rezo religioso, sin pensar lo que decimos, sin poner atención. Y te aclaro, ¿sabes? Se vale. Una cosa es orar constantemente por algo que quieres que Dios se conteste y otra cosa es palabrería y vanas repeticiones. ¿Sabes? Conocí una familia que todos los días rezaban. Y de repente cuando llamaban a rezar yo estaba ahí y me tocaba esto y yo veía cómo la señora guiaba el rezo, luego ni se entendía lo que decía, unos bostezando, otros haciendo otras cosas, pero todos pensando a ver cuándo se termina esto, a ver cuándo dicen amén. Y cuando esta señora decía amén, todos decían amén, ya cumplimos. Eso no es orar, ¿sabes? Esas son vanas repeticiones. Y Dios dice que Él no escucha las vanas repeticiones. Esa oración no pasa del techo, es pérdida de tiempo. Y lo peor es con tanta necesidad que tenemos y nosotros perdiendo la oportunidad y perdiendo el tiempo. Y mira, deja a un lado esto de esta familia. A veces nosotros mismos hacemos lo mismo. A veces empezamos orando y le decimos, Dios misericordioso, eterno. Y es correcto y es cierto, Dios es misericordioso, sí es eterno, pero ni siquiera estoy pensando lo que estoy diciendo, lo estoy repitiendo como un rezo, como palabrería, bla, bla, bla. Y no por eso Dios nos va a escuchar. Otras veces, ¿cuántas veces? Mira, yo tengo la costumbre de dar gracias por los alimentos. ¿Y cuántas veces no estamos dando gracias por los alimentos? Estamos orando por esto y estamos pensando más en que tengo hambre, en que está rico, o que esta sopa no me gusta, o que esto me encanta, en lugar de estar concentrados en que estamos dando gracias a Dios por los alimentos. Y Jesús nos dice, no repitas como perico sin pensar. ¿Sabes qué? Eso no es orar, eso yo no lo escucho. No a las vanas repeticiones, no a la palabrería. Siguiente punto. ¿Sabes? Al orar, Dios nos dice, empieza diciéndome papá. A Dios le encanta que le digamos papá. ¿Sabes? A mí mis hijas me dicen pa o me dicen papito y a mí me gusta cómo me dicen. Y a Dios le gusta que le digas papá porque eso te recuerda cuánto te ama. Eres un hijo de Dios y esto nos da confianza y abre la puerta para platicar con papá. Pero además no solamente es papá, nuestro papá es el Dios del cielo. Y sabes, al orar Dios nos dice, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo. Sabes, mi papá es el Dios del cielo, el Todopoderoso. Y esto me anima, esto me pone tranquilo delante de Él, entro en confianza, me da seguridad. Ese es mi papá, y ese es el propósito de que Dios nos diga, dime papá. Soy el Dios del cielo. Pero Dios no solamente es mi papá y no solamente es el Dios del cielo, Dios también es santo. Y dice también cuando oremos, di santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Algo que tú y yo no debemos olvidar es que mi papá, Dios, es santo. Y sabes, si hay pecado en mi vida, Dios no me va a escuchar. Dice en Isaías, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos. A ese Dios santo yo tengo que limpiar mi vida y tengo que llegar y decirle, Dios, así como tú reinas en el cielo, yo quiero que reines en mi vida. A eso se refiere esta parte. Y cuando ores, hay dos cosas bien importantes. Sé humilde.
no exijas, pero también créele a Dios. Mi papá se va a encargar de todas mis necesidades. ¿Sabes? Esto me preocupa, Dios, aquí lo pongo en tus manos, esto necesito, Dios, aquí lo pongo en tus manos y humildemente yo lo pido sabiendo que no debo de exigir, pero también confío en que mi papá se va a encargar de todo esto. Dice Mateo 6, danos hoy el pan de cada día. Y el único requisito para yo recibir esto es que yo crea que Dios lo puede hacer, que Dios lo va a hacer. Dice Juan 11, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo pido por nuestras necesidades y lo creo. Y el siguiente punto de la oración habla del perdón. Perdóname y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y este punto es súper importante. Mira, no hacerlo así hace que Dios no responda a nuestras oraciones. Perdona mis pecados, Dios, perdóname, la regué, hice esto, hice lo otro, perdóname, pero no me puedo quedar ahí. El perdón debe de llevar implícito, ¿sabes qué? Un anhelo de cambio. No solamente es perdóname y cámbiame, Dios. Yo no quiero mañana venir a pedirte perdón por lo mismo. A eso se refiere el perdón. Por lo mismo tenemos que decirle a Dios, Dios, perdóname y cámbiame. Y ¿sabes? La siguiente parte es súper importante hablando del perdón. Perdóname, dice, como yo perdono a los que pecan contra mí. Perdóname como yo perdono a los que la regaron contra mí. Perdóname, Dios, como yo perdono a mi esposa que me la regó hablándome mal. Perdóname, ¿sabes? Como yo perdono a mi jefe que me regañó sin tener razón. Perdóname como yo perdono a la persona que ayer se me cerró en el carro y me insultó. Perdóname como yo perdono a mi amigo que me habló mal y habló mal de mí. Perdóname. Y así como yo perdono, Dios, quiero que me perdones. ¿Cómo ves? Este punto es súper importante. Dice, perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Dios, perdóname como yo perdono. ¿Así? O más claro, amigo. Porque Dios dice, si no perdono, ¿sabes? Yo no voy a contestar tu oración. Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Este asunto del perdón es muy, muy importante. Este asunto del perdón en nuestra oración es fundamental. Y otro punto más. No puedes orar y dudar que Dios lo pueda hacer. No puedes orar sin fe. Orar sin fe es un insulto a Dios. ¿Sabes qué? Una oración que Dios no va a escuchar. Dice Santiago 1, pero pidan con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien así haga, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Tenemos que orar con fe, amigo. Y un punto para los esposos. Esposos, si tratamos mal a nuestras mujeres, si las tratamos sin respeto, sin temor a lastimarlas, porque ellas son el vaso más frágil, Dios nos dice, yo no escucho tu oración. Y esto es un punto súper importante. Primera de Pedro dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, dice algunas versiones, el vaso más frágil. Y ambos son herederos del gran don de la vida. Así que no hagan que nada estorbe sus oraciones. Tratar bien a mi esposa es fundamental para que Dios escuche mis oraciones. Y el último punto. ¿Sabes? Lo dejé al último porque esto debe quedar bien, bien grabado, bien claro en tu corazón y en el mío. Cuando ores, yo tengo que orar de acuerdo a lo que aquí está escrito. ¿Sabes? Porque Dios solamente se compromete a cumplir lo que Él prometió, dice Mateo 4, escrito está. Yo tengo que orar en base a las promesas de Dios. Yo tengo que orar diciéndole a Dios, Dios, tú dijiste
que tú eras mi Señor y que nada me faltaría, y tú no mientes, Dios. Así es que yo te pido por mis necesidades. Tú dijiste, Dios, que en la cruz te llevaste todas mis enfermedades. Dijiste, por tu llaga fuimos nosotros curados. Así que Dios, te pido que me sanes. Tú dijiste, Dios, que ninguna plaga tocaría mi hogar. Así es que Dios, te pido que cuides mi familia, que cuides mi casa. Tú dijiste que si creía todo lo que yo pidiera sería posible, Dios. Así es que yo te creo y por eso te estoy pidiendo. Tenemos que orar de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra, de acuerdo a sus promesas. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos hablar sobre la oración, pero esto que tocamos para empezar, creo que esto es muy bueno. Dios nos recordó la necesidad que tenemos cada uno de orar, y no solamente de orar, sino de orar bien. Anímate, ¿sabes por qué? Porque cada vez que yo inclino mi rostro a orar, porque cada vez que tú inclinas tu rostro a orar, Dios inclina el suyo para escucharnos. Cuando la mujer del flujo de sangre buscó a Dios y estaba orando para que Dios lo sanara, Dios se detuvo, dejó de hacer todo y le puso atención. Cuando los hombres bajaron del techo al paralítico, ¿sabes qué? Dios detuvo su predicación para hablar con esta persona. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre corrió a él. Y las 24 horas de todos los días del año y de toda tu vida, las puertas del cielo están abiertas para que oremos. Aprovechemos esto. ¿Sabes? No perdamos más tiempo. Oremos y oremos bien. Y termino con esto, amigo. Esta semana empezaron una situación muy especial en Ucrania. Empezó la guerra, etcétera, un conflicto armado. Y allí en Ucrania hay creyentes. Allí en Ucrania hay hermanos que están necesitando que tú y yo oremos. ¿Por qué no empezamos por esto? ¿Por qué no empezamos por esto, orando por ellos? Déjame te paso un video para que te des cuenta de la situación y de lo que ellos nos están pidiendo a nosotros, sus hermanos, en esta parte del mundo. Así es que te invito a que veas este video. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу, і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо Слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо. І Господь благословить Україну. Sí, ¿saben qué? Yo soy ese piloto, yo creo que yo soy el piloto más rebelde que hay. Seguramente yo iría y pasaría de panzazo el examen. ¿Por qué? Porque viendo todas las características que vimos hoy, las he tenido durante un tiempo y luego no. Y luego las vuelvo a adquirir y luego no. Y las voy descuidando y luego las cuido. Mira, lo que más me impactó el día de hoy
es que sin perdón en mí no hay acceso al poder de Dios. Y eso me puso bueno, ya saben, los pelos de punta, ¿no? Ya los tengo de punta, pero me puso los pelos de punta. Porque si el poder de Dios está en la oración y la oración se bloquea si yo no perdono, como dice Juan hace rato, pierdo mi tiempo. No pierdas más tu tiempo. Yo no quiero perder más mi tiempo. Hice una lista de las características y durante esta semana las voy a estudiar y las voy a aplicar en mi vida porque yo sí quiero recuperar mi oración al 100%. Yo sé que Dios me está dando su poder cada vez que oro, pero ¿qué pasaría si orara como dicen estos pasos? Entonces el poder de Dios sería infinito en mi vida y en mi familia y en mi ciudad y en mi iglesia. Así que hazlo, te invito a hacerlo. Y ora por mí, y ora por Juan, y ora por todos, para que todos podamos hacerlo. Y el poder de Dios sea absoluto en nuestras vidas. Que podamos accesar con Dios, al poder de Dios, sin que nada nos estorbe. Así que si este mensaje te movió algo, si este mensaje va a cambiar tu vida, ¿sí? Compártelo, estúdialo, medítalo, vuélvelo a ver, búscale más información. No olvides que Dios te ama y a través de estos mensajes le va a decir a otras personas que los ama. Gracias por compartirlo. Gracias por ofrendar, gracias por meterte al Facebook, gracias por meterte al Instagram y darle like a tu iglesia. Que Dios te bendiga y vamos a seguir adelante, vamos a orar mejor juntos.